Bueno, es un gusto y un honor presentar a Nancy Bedford dentro de este espacio en el que tratamos de darle importancia a nuestra capacitación en teología y como mujeres cristianas. Les cuento que Nancy, si bien nos está hablando desde Estados Unidos, desde la Universidad del Seminario Metodista Unido Garrett Evangelical, en las afueras de Chicago, ella es argentina, nació en Comodoro Rivadavia, ¿está bien? En la Patagonia Argentina, y estudió en Estados Unidos, en la Universidad de Texas, se recibió en periodismo, luego hizo la maestría en divinidad en el Seminario Bautista de Fort Worth, y más tarde el doctorado en la Universidad de Tübingen. Y bueno, luego de doctorarse, estuvo en Argentina, en Buenos Aires, fue profesora en el Seminario Bautista de Buenos Aires, entre el 95 y el 2002, y también estuvo en ICEDET, en el querido y extrañado ICEDET, también en esa época, como profesora, y luego continuó como profesora invitada en la época en que ya estaba en Estados Unidos. Y bueno, qué decirles de las publicaciones, algunas ya nombraron, escribió más de 90 capítulos de libros y artículos, y por lo menos es autora o editora de 10 libros. Les comento algunos de los que ya mencionaron: La porfía de la resurrección, ensayos sobre feminismo teológico latinoamericano, también la teología feminista a tres voces, junto con Virginia Huy y con Mercedes García Bachman, que está acá. Es autora también del comentario teológico sobre Gálatas, les estoy nombrando apenas algunos, y es editora de El Mundo Palpita, Género, Economía y Teología, editora junto con Marisa Strisi, que también la estuvimos nombrando, de ICEDET. Y bueno, su último libro, para que vayamos preparando, porque todavía no está, pero va a salir en el 2021, es ¿Quién fue Jesús y qué significa seguirlo? Va a ser publicado en inglés primero, pero acá esperamos. Y por último, para decirles, y no menos importante, Nancy está casada con Daniel Stutz y es mamá de 3 hijas, Valeria, Sofía y Carolina. Así que después de esa presentación y agradeciéndole que esté acá con nosotras hoy, le doy la palabra a Nancy para esta presentación. Bueno, gracias, buenas tardes, y es un gusto muy grande estar con ustedes. Me encanta el trabajo que están haciendo. Así, me estoy atragantando de la emoción, me parece. Gracias por invitarme. Y voy a compartir la pantalla, si es que lo logro. A ver. Sí. ¿Están viendo? Bueno, sí. Puse la cosita que prepararon para hoy tan bonita. Para empezar, el tema nuestro es sujetas y calladas en la congregación. Pregunta: el papel de las mujeres en el Nuevo Testamento. Bueno, desde el principio del movimiento en torno a Jesús, muchas de sus seguidoras fueron mujeres, como sigue siendo el caso hasta hoy. Y al mismo tiempo, casi desde el principio, algunos de los varones en el movimiento de Jesús sintieron que ellos no solamente tenían la voz cantante, sino que era importante circunscribir el protagonismo de las mujeres. Y esto a veces ocurría y sigue ocurriendo porque les costaba imaginar nuevas maneras de relacionarse con las mujeres a partir de la libertad en Cristo. Creo que en muchos casos temían, consciente o inconscientemente, deshacer el pacto patriarcal, es decir, la profunda alianza entre varones que va más allá de la condición social. De hecho, el Evangelio tiene el potencial de desarticular ese pacto y de desestabilizar los roles de género. Podríamos decir entonces que surge una tensión entre el nuevo pacto, es decir, aquello que llamamos Nuevo Testamento refleja el nuevo pacto, caracterizado por una profunda igualdad y mutualidad entre todos los seres humanos, por un lado, y el pacto patriarcal por el otro.
Y este pacto patriarcal ha sido metaestable. Este pacto se siente desestabilizado por el protagonismo de las mujeres en el movimiento de Jesús y busca reimponerse, desmantelando de diversas maneras el ímpetu hacia la libertad y la justicia del Evangelio. Bueno, no hace falta probablemente que se los diga, pero por las dudas quiero aclarar que en lo personal los varones me encantan, siempre me han encantado. Cuando era chica jugaba al fútbol con ellos en el barrio y ahora de grande estoy rodeada de compañeros varones, de colegas, de estudiantes, y además estoy casada con un tipo fabuloso, ya lo mencionaron, de 25 años, y tenemos 3 hijas feministas de fe que encarnan lo que es sororidad y fe literalmente, ¿no? Hermanas feministas de fe. Ahora, el problema que estoy describiendo no es con los varones per se, como si hubiera, o los varones cristianos en este caso per se, ¿no? Como si hubiera un problema ontológico con ellos, sino que estoy hablando de un problema que surge desde la socialización, desde el ejercicio de poder y sobre todo desde la justificación religiosa y bíblica de la lógica de un pacto patriarcal que subvierte la gloriosa libertad de hijas de Dios de maneras muy concretas. No sé si me escuchan bien, ¿sí? Porque hay como un eco. Bueno, cualquier cosa avisen, levanten la mano. Entonces, les voy a dar... ay, pucha, no, a ver, me olvidé de poner esto. Hola. Entonces, desde el principio, desde del movimiento en torno a Jesús, les pongo ahí en esa diapositiva, muchas de las seguidoras fueron mujeres. Y ahí vemos entonces a la samaritana con Jesús frente al pozo de agua, ¿no? Pero les quiero dar un par de ejemplos de cómo funciona este pacto patriarcal. En las recientes elecciones que tuvimos acá en Estados Unidos, más o menos un cuarto de los varones latinos con derecho a votar, no así las mujeres latinas, votaron por un personaje que los desprecia profundamente, que los insulta, o sea, que insulta a los latinos, ¿no? Que es un supremacista blanco. ¿Por qué? Perdón que interrumpa, hay mucho ruido de fondo, no sé si el anfitrión puede silenciar los micrófonos, porque... Disculpen. Se te silenció a vos también, Nancy. Sí, Nancy, ¿podés sacarte el... Ahora, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno. Vamos a volver hacia adelante. Entonces les contaba que les quería dar un par de ejemplos de este tema de cómo funciona el pacto patriarcal. En estas elecciones, una cuarta parte de los varones latinos que pueden votar, votaron a un personaje nefasto que los insulta como latinos, que es un supremacista blanco, etc. ¿Por qué es que se identifican con él? Ahí pueden ver a uno con el brazo levantado, cual nazi, ¿no? Y con una cruz tatuada en el brazo. ¿Por qué se identifican estos varones con este personaje? Bueno, en gran parte pareciera que fuera por su performatividad masculina, por la manera en que se presenta como varón y cómo se posiciona frente a las mujeres. Admiran y se identifican con su manera machista de plantarse frente al mundo y frente a las mujeres. Y eso es más fuerte que todo lo demás. Los latinos católicos y evangélicos practicantes lo votaron en mayor proporción a los que son más indiferentes hacia la fe. En otras palabras, la fe cristiana que viven estos sujetillos no problematiza su identificación activa con un hombre que desprecia a las mujeres.
Otro ejemplo. Sabemos que en nuestros países latinoamericanos, más o menos 1/3 de las mujeres sufren de violencia de género en diversos ámbitos, muchas de ellas específicamente de violencia doméstica. Las mujeres que están vinculadas a la vida de iglesia, sean católicas o evangélicas, no padecen esta violencia menos que las otras. En las iglesias evangélicas, que son las que yo mejor conozco y a las que pertenezco, solemos reunirnos los domingos más o menos a las 10 o a las 11 de la mañana. Y parece que uno de los momentos más peligrosos de la semana para las mujeres en su casa es justo después de volver a casa después del culto del domingo. Tanto varones como mujeres en ámbitos evangélicos a menudo justifican o minimizan la violencia doméstica utilizando frases descontextualizadas del Nuevo Testamento, tales como las casadas sean sujetas a sus esposos, Efesios 5:23, o las mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas. 1 Corintios 14:34, de donde sale, ¿no?, la cita de hoy, del título. Vemos entonces que preguntarnos si la fe cristiana o el Nuevo Testamento nos conduce a estar sujetas y calladas no es una pregunta teórica únicamente, sino una cuestión seria de vida o muerte. Como se podrán imaginar, y les puedo ir adelantando, creo que la respuesta contundente a la pregunta retórica, ¿sujetas y calladas?, es de ninguna manera. Pero la duda queda. ¿El Nuevo Testamento es un documento que alienta a la libertad o a la opresión? ¿La fe cristiana termina siendo negativa para las mujeres? Yo creo que esa es la pregunta de fondo que tiene que estarse haciendo Sororidad y Fe. ¿Esta fe que compartimos es liberadora o no, finalmente, para nosotras como mujeres? Ahora, yo creo que el Evangelio de Jesús es una buena noticia, un mensaje de libertad, de liberación, de transformación, de igualdad, de mutualidad, y por eso sigo a Jesús y por eso soy teóloga. Pero eso no quita que el Nuevo Testamento sea una colección de libros con altibajos, que hay que leer con cuidado y atención. Sin duda, incluye algunos pasajes que no son precisamente alentadores, como esos dos que mencioné. La pregunta entonces es cómo interpretarlos y si tienen tanta fuerza que anulan esto que estoy llamando la buena noticia del Evangelio. Es decir, ¿tienen razón los varones inmersos plenamente en el pacto patriarcal, que el Nuevo Testamento los apaña? Algunas mujeres dirían que sí, y que por lo tanto ser feminista es incompatible con la fe. Mejor salirse y listo. Las entiendo, pero estoy en desacuerdo. En realidad, decir eso sería darle la razón a esos varones y regalarles el ámbito de la fe y de la interpretación bíblica. Yo diría que el error es leer el Nuevo Testamento desde la lógica de un par de versículos descontextualizados y no desde la lógica de la vivencia de libertad, igualdad, mutualidad de las mujeres en el movimiento de Jesús. Pero bueno, vayamos por parte. Les propongo que avancemos de la siguiente manera. Primero vamos a repasar un poco la situación de las mujeres en los contextos en los que surge el Nuevo Testamento. Luego vamos a ver el papel de algunas mujeres que fueron activas en las primeras comunidades eclesiales. En un tercer paso vamos a lidiar un poco con Pablo. Luego vamos a ver cómo se puede leer un texto difícil desde la realidad de las mujeres en cuarentena ahora por el COVID. Y por último vamos a pensar en el mensaje del Nuevo Testamento desde la tumba vacía. Entonces, la situación de las mujeres en el mundo del Nuevo Testamento como primer punto. La situación de las mujeres en la época de Jesús y luego en el surgimiento de las iglesias cristianas, las primeras iglesias, era muy variado. Las expresiones del judaísmo variaban mucho, de acuerdo a dónde se encontrasen las mujeres, en Palestina
o en la diáspora. En general, las expectativas de la cultura del antiguo Medio Oriente, las expectativas de las mujeres pasaban mucho por lo maternal y por lo doméstico. El padre solía tener derecho bastante absoluto sobre sus mujeres hasta la edad de 12 años y medio. Y podían, por ejemplo, prometerla a un hombre o venderla inclusive como esclava. Después de los 12 años y medio ya necesitaba pedirle si podía comprometerla con otro varón, pero para muchas ya era tarde a esa edad. Y a partir del compromiso, el poder sobre la mujer iba siendo trasladado al marido. En teoría, tenía la obligación de obedecerlo, de pasarle el dinero que ella ganara, de realizar las tareas domésticas, inclusive de lavarle los pies al marido. Se permitía la poligamia, como ustedes saben, y solamente los varones podían iniciar el divorcio. Y el sacerdocio judío estaba limitado a los varones. La tradición rabínica, por otra parte, es bastante negativa hacia las mujeres. Sin embargo, esa no es toda la historia. No podemos decir, ay, era malo el Antiguo Testamento, era netamente malo el judaísmo y ahora viene Jesús y está todo bien. Hay otra historia también ahí en el judaísmo y en la práctica, en la vida de todos los días, las mujeres judías ejercían una actividad económica importante. Mercedes ha escrito su tesis doctoral precisamente sobre estas mujeres en el Antiguo Testamento, haciendo diversas tareas, diversos trabajos, y en la época de Jesús continuaban con trabajos, por ejemplo, trabajo en el campo, producción de comida, etc. También tenían actividades religiosas como ritos familiares, velorios, festivales. Más allá de lo que dijeran los rabinos, muchas manejaban la Biblia, por lo menos al nivel de la oralidad, y como vemos en el Magnificat que Lucas atribuye a María, la madre de Jesús, citaban y manejaban la tradición de la Biblia hebrea. Inclusive en la diáspora había sinagogas lideradas por mujeres. Por ejemplo, el caso documentado de Rufina de Esmirna. Ahora, en el mundo greco-romano pagano, también variaba bastante la situación de las mujeres. Estaban en flujo y hasta en ascenso con respecto a la antigüedad clásica. Por ejemplo, los documentos legales nos muestran que había mujeres que eran sujetos de la economía, compraban, vendían, pagaban impuestos, y que sus derechos y su autonomía se iban expandiendo. Por ejemplo, las mujeres en el ámbito helenístico podían iniciar el divorcio. Entre las mujeres pudientes había participación en la educación a niveles altos. Por ejemplo, Epicuro admitía a las mujeres en su escuela junto con los hombres. Incluso en el Egipto helenístico, pareciera que había más mujeres que manejaban la lectoescritura como para firmar el nombre que varones. Sin embargo, como siempre, estos avances conllevaron una reacción conservadora. En Atenas surgen incluso reguladores de mujeres en el siglo IV para controlar la conducta femenina. El estoicismo, muy influyente en Roma, alentaba también roles tradicionales. Bueno, de hecho, en Roma, en los estamentos medios y altos, el matrimonio y tener hijos para la patria se llegó a considerar una obligación legal. Y al mismo tiempo, en otros niveles sociales se permitía que tanto el amo como los esclavos varones se aprovecharan sexualmente de las esclavas. A mí una de las historias que más me impacta, y siempre la cuento, así que discúlpenme si ya la escucharon, es la que se deja traslucir en la carta que escribe Plinio el Joven desde Bitinia al emperador Trajano, más o menos por el año 112. Es decir, es un testimonio, uno de los pocos testimonios que tenemos de esa época de gente que no tenía nada que ver con la fe cristiana y la iglesia interactuando con cristianos.
Y era un momento en que la política de Estado de Roma era de persecuciones esporádicas a los cristianos. Y Plinio explica que su procedimiento, cuando se le presentaban personas que habían sido denunciadas por ser cristianas, era preguntarles 2 o 3 veces si lo eran realmente, pensando que, bueno, si decían que no, no les iba a aplicar la pena de muerte. Y cuenta Plinio de su interacción puntual con 2 mujeres, con 2 esclavas, ancile, esclavas, llamadas diáconos. Ancile que ministre dicebantur. Mi latín no sé si se pronuncia así, pero bueno, eran siervas o esclavas llamadas ministros. Y él las hizo torturar en la esperanza de averiguar si estaban involucradas en una conjura, pero no encontró en ellas otra cosa que su involucramiento en lo que él llamaba una superstición irracional y desmesurada, ¿no? Que era el cristianismo. Plinio entonces nos permite verificar independientemente de la Biblia que en las primeras décadas del segundo siglo existían comunidades de fe en Asia Menor donde las mujeres ejercían un cargo eclesial, posiblemente de tipo diaconal. Ministre a veces se traduce diáconos o diaconisas, pero también se puede traducir simplemente ministras, ministros, es decir, pastoras u otro tipo de líderes de un grupo eclesial. Estas líderes eclesiales en su día a día eran esclavas y no renunciaron a su fe incluso bajo presión extrema. Entonces esto es un indicio de que el movimiento de Jesús era atractivo para las mujeres. Seguía siendo atractivo, lo fue con Jesús y lo fue después. Las mujeres encontraron y seguimos encontrando un espacio de humanidad, de reconocimiento, de liderazgo, de empoderamiento en el camino de Jesús. Pero a su vez siempre existieron trabas, resquemores, rechazos, barreras impuestas por la forma de pensar androcéntricas y patriarcales dentro y fuera de las iglesias. Pasemos entonces a algunas mujeres del Nuevo Testamento. Recorramos primero el camino de varias líderes que aparecen en el Nuevo Testamento y luego veamos por qué y cómo se las quiso acallar y se las quiere acallar hoy todavía a sus sucesoras. Febe, Priscila, Junia, Trifena, Trifosa, Pérsida y varias más no son nombres que sean muy comunes. Nadie le dice Trifena ni Trifosa a la hija y con eso nos damos cuenta que no se les ha prestado atención a estas mujeres que en la tradición o nos parecería normal llamarse Trifena o Trifosa. Pero estas mujeres eran líderes eclesiales de la iglesia primitiva y aparecen en el capítulo 16 de la epístola de Pablo a los romanos. La carta a los romanos probablemente haya sido escrita por Pablo desde Corinto, más o menos entre el año 54 y 58. Es uno de los primeros escritos, los escritos más viejos del Nuevo Testamento. En esta fase temprana de la iglesia primitiva, el ministerio tanto de varones como de mujeres podría llamarse carismático, en contraposición a oficial. En otras palabras, se cumplía un ministerio de servicio en respuesta a un don o carisma, no como parte de un sacerdocio u otro tipo de oficio institucional. Más tarde, cuando se consolidan los oficios y comienzan a tener más que ver con el ejercicio de poder que con el servicio, se consolida también el proceso de exclusión de las mujeres. A las mujeres nunca nos ha convenido tener espacios jerárquicos, institucionalizados, recalcitrantes. Son espacios que nos desgastan y que sinceramente tienen muy poco que ver con la forma de proceder de Jesús de Nazaret, que era bastante horizontal en sus formas, y que explícitamente cuestiona él la institucionalidad patriarcal. Por ejemplo, cuando dice que no llamemos padre ni maestro a ningún ser humano, en Mateo 23, 9 y 10. Y les dice a sus discípulos varones que no se hagan llamar padre ni maestro,
sino que se entienden a sí mismos como siervos y como hermanos. Pero bueno, volviendo al capítulo 16 de Romanos, es iluminador porque el apóstol saluda a un gran número de colaboradores, varones y mujeres, o sea, colaboradoras y colaboradores. Es un texto descriptivo que refleja lo que pasaba en la práctica. No lo que algunos pensaban que debía pasar en la práctica, sino lo que realmente estaba pasando en la práctica. Ahora Pablo en sus cartas suele mencionar diversos tipos de funciones de personas que trabajan o han trabajado con él. Están los colaboradores y las colaboradoras, a menudo itinerantes. Están los hermanos y las hermanas, que a veces eran colegas en el ministerio y otras eran simplemente lo que llamaríamos miembros de la congregación, de la iglesia, del grupo. Estaban los y las diáconos, colaboradores activos y colaboradoras activas en la predicación y la enseñanza, a veces con implicancias peripatéticas, es decir, a veces también eran itinerantes, y también estaban los y las apóstoles, que era un grupo más restringido de líderes que incluía a los 12, pero no se limitaba a ellos. Pablo no era parte de los 12. Pablo mismo se incluía en el grupo de los apóstoles a pesar de que no había estado entre los 12. Entonces, la lista de roles asumidos por mujeres en el capítulo 16 de Romanos incluye el de diácono, colaboradora o compañera de labores y apóstol, al que se suma además un cuarto rol que es el de protectora o patrona. En otras palabras, en Romanos 16, Pablo utiliza 3 de los 4 términos que regularmente o normalmente usa para designar a sus compañeros y compañeras en el ministerio, y usa estas categorías explícitamente para hablar de mujeres. Y quiero hablar de 3 de ellas, en particular, que aparecen en Romanos 16. Priscila, Febe y Junia. Priscila, como pongo acá en la diapositiva, es su colaboradora. También lo son María, Trifena y Trifosa. Febe es diácono. No voy a decir diaconisa porque diaconisa se ha utilizado como la esposa de un diácono. Febe es diácono, no es esposa de un diácono. Y Junia, que es apóstol. Y todas ellas son hermanas en la obra de la iglesia. Ahora quiero entonces entrar un poquito más en detalle acerca de Febe y de Junia. A Priscila la conocemos un poquito más, pero Febe y Junia en Romanos 16, 1 y 2, aparece bastante información acá acerca de Febe. Es posible que haya sido ella quien llevó la carta a la comunidad de Roma, la carta que Pablo había escrito. Recordemos que había que ir en persona para entregar la carta. Y es posible que estas líneas que aparecen sobre ella en los versículos 1 y 2 del 16, que sean como una carta de introducción o como una recomendación diciendo, bueno, esta es la persona que les trae la carta, a través del viaje, porque los que iban viajando y llevando las cartas se hospedaban normalmente en la casa de otros hermanos y hermanas del movimiento de Jesús, otros cristianos en el camino. Ella provenía de Cencrea, que era una ciudad vecina al puerto de Corinto. Entonces, en el texto aparecen 2 términos técnicos para describir su ministerio. Diácono de la iglesia, como ya hemos dicho, diácono tes eclesías, y ayudadora o patrona de muchos. Ayudadora o patrona de muchos. Prostatis polon. Bueno, no sabemos exactamente en qué consistía la tarea de diácono en ese periodo, pero era algún tipo de función oficial. En 1 Timoteo 3, del 8 al 13, escrito probablemente unos 50 años más tarde por un discípulo de Pablo, se describen las tareas de los diáconos y se reconoce explícitamente la existencia de mujeres que ejercen esa función.
y las traducciones androcéntricas de ese texto han borroneado el papel de las mujeres, transformándolas en las esposas de los diáconos, varones, o sea, las esposas de los diáconos varones, a pesar de que no aparece la palabra esposa en el pasaje de 1 Timoteo. Ya mencionamos esta carta de Plinio el Joven, donde habla de estas dos esclavas que eran diáconos. Es de suponer que la diaconía de las mujeres era análoga a la de los varones, que hacían visitación, instrucción y otras tareas de servicio a la comunidad eclesial. Ahora, la frase próstatis, polon, patrona, ayudadora de muchos, es una expresión que aparece únicamente aquí en el Nuevo Testamento, aparece una sola vez. Próstatis es el equivalente de la palabra latina patrona, patrona. Supongo que emparentada también con la próstata, ¿no? Que significa ser líder, presidente, superintendente o patrón. Y en su variante masculina, en la Septuaginta, en la traducción griega de la Biblia hebrea, se refiere a los administradores de la propiedad del rey o a oficiales importantes. Y Clemente, en Primera Clemente, que es un escrito también bastante temprano, utiliza el término 3 veces en referencia a Jesús mismo, como nuestro guardián o patrón de los cristianos. Entonces, cuando Pablo habla de Febe en estos términos, que son términos de honra, términos altos, es posible y probable que Febe haya sido líder o superintendente de muchos en su comunidad, incluyéndolo a Pablo. Es decir, que es posible que ella fuera la líder de una comunidad en la que él se había insertado como apóstol ayudando. En cualquier caso, su papel es mucho más que el de la buena amiga, como a veces se traduce este término. Muy probablemente era como decir la pastora de Pablo. Poco se menciona en nuestras iglesias, pasando a Junia, que hay una mujer reconocida como apóstol en el Nuevo Testamento. Cuando yo la descubrí como seminarista y me fui a fijar en mi Biblia, la versión que yo tenía, que era la Reina Valera, la tradicional versión protestante, me fijé en Romanos 16:7 y vi un tal Junias con S, un varón, no estaba Junia, la mujer. Sin embargo, Junias es un nombre inexistente, no aparece en ninguna inscripción, no aparece en ningún texto literario griego o romano, a diferencia de Junia, que sí existe y aparece. Orígenes, en su comentario sobre el pasaje, entiende que se trata de una mujer, al igual que Jerónimo, que era muy machista, pero Jerónimo reconocía que era una mujer, Juan Crisóstomo también reconocía que era una mujer, y en realidad recién en la edad medieval es que se empieza a comentar sobre este texto como si se tratara de un hombre. Y el razonamiento de los traductores para transformar a Junia en Junias, o sea, de mujer, en varón, era: una mujer no puede ser apóstol. Ergo, no puede ser una mujer Junia, pongámosle un nombre de varón, Junias. Y la invisibilizaron. Junia y Andrónico aparecen mencionados juntos, y es probable que hayan sido pareja, al igual que Priscila y Aquila, que aparecen también como pareja. Y siempre en esos dos casos aparece la mujer mencionada primero, o sea que era la líder eclesial de esa pareja. Y Junia era seguramente anterior a Pablo en la fe. El término apóstol no tiene una definición fija en el Nuevo Testamento. La única condición sine qua non para ser apóstol es haber sido testigo del Cristo resucitado y haber recibido alguna comisión de él. Pero no es
exclusivamente la nomenclatura para los 12 apóstoles simbólicos, ¿no?, desde el ministerio terrenal de Jesús, sino que alguien como Pablo también se consideraba apóstol, como ya hemos dicho, ¿no? Entonces es de suponer que Junia fue testigo de la resurrección y recibió un envío, una comisión del resucitado para ir a predicar y realizar su ministerio. La verdad es que, bueno, eso es mucho texto, no se mareen, pero quiero que vean que había mujeres líderes por todos lados en ese mapa de la iglesia emergente, ¿no? El Nuevo Testamento es un texto androcéntrico, escrito por varones, centrado en varones, pero sin embargo aparecen en él una multitud de mujeres, si es que nos fijamos con cuidado. Entonces repasemos algunas de las referencias, así organizándolas geográficamente. Galilea. En Galilea hay un grupo de seguidoras de Jesús que se manejan de manera independiente, casi desde los comienzos del ministerio de Jesús. Y les pongo para cada una de estas afirmaciones distintos textos donde pueden encontrar, ¿no?, referencias a textos bíblicos. En Judea hay varias referencias a mujeres en el libro de los Hechos que entran en conflicto con las autoridades porque se pliegan al movimiento de Jesús o que ofrecen sus casas para las reuniones. En Tesalónica hay varias mujeres que se convierten como consecuencia de la predicación de Pablo y de Silas. En Roma, Corinto y Éfeso, Prisca, también llamada Priscila, aparece numerosas veces en conjunción con su pareja Aquila, pues ambos colaboraban con Pablo. El hecho es que como Junia, Priscila, como les decía antes, es nombrada primero, y entonces quiere decir que era la integrante más reconocida de esa pareja en cuanto al liderazgo eclesial. En Filipos tenemos a Evodia y Síntique, dos líderes a las que Pablo insta a que se reconcilien. No sabemos si es que se reconcilian mutuamente o que se reconcilien con él. Y es probable que hayan sido jefas de hogar en cuyas casas se reunía la iglesia de Filipos. Y también aquí, en Filipos, vive Lidia, empresaria y líder eclesial importante. La Odisea. Ninfa aparece como líder de una iglesia que se reúne en su casa. Y es irónico que el nombre de Ninfa como líder de esta iglesia aparezca en un capítulo justo después de que en la epístola a los colosenses se diga que las mujeres sean sujetas a sus maridos, Colosenses 4:15. Entonces, a nivel descriptivo, lo que vemos en el Nuevo Testamento es una gran cantidad de mujeres protagonistas del movimiento de Jesús y de las primeras comunidades de fe. Y ante ese protagonismo aparece la reacción, y las reacciones a veces son prescriptivas. Entonces tenemos lo descriptivo, esto es lo que estaba pasando, y la reacción a eso que está pasando es prescriptivo. Esto es lo que debería estar pasando, no puedo aceptar esto que sí está pasando, ¿no? Entonces tenemos que tomar esto en cuenta. Hay dos niveles paralelos o elementos paralelos. Uno es el liderazgo concreto y real de las mujeres en la iglesia primitiva, en las primeras congregaciones y comunidades de fe, y otro es el hecho que tal liderazgo no era el ideal de una sociedad patriarcal. No era el ideal de una sociedad patriarcal. En esas culturas, afuera de las iglesias, en otros ámbitos, aparecían las mismas tensiones cuando las mujeres tenían protagonismo. Como decíamos antes, muchas mujeres, sobre todo de las clases privilegiadas en el mundo greco-romano, iban avanzando en sus derechos. Por ejemplo, el derecho a iniciar ellas un divorcio o a manejar ellas la propiedad.
Y a la vez, al mismo tiempo y reactivamente, en los textos filosóficos, vemos que se sigue proclamando un ideal patriarcal. Y eso también ocurre en el Nuevo Testamento, en algunos pasajes. Es decir, en una sociedad en la que las mujeres no ejercieran el protagonismo, no habría necesidad de decirles que se callaran, que volvieran a su casa o que se replegaran. Las mujeres cristianas no estaban calladas y no estaban sujetas a sus maridos, y eso le provocaba escándalo a algunos. Me acuerdo de una anécdota de mi mamá, de cómo era Rosario en la década del 50 del siglo pasado, 1950 y pico, ¿no? Casi no había autos en la calle en esa época, mucho menos manejados por mujeres. Y ella sí manejaba, y a menudo le gritaban: «¡Volvete a tu casa! ¡Anda a lavar los platos!» y cuestiones por el estilo. Ahora, si no hubiera estado manejando, nadie le habría gritado que se volviera a la casa y dejara el auto. Los pasajes prescriptivos en el Nuevo Testamento que tratan de limitar lo que hacen las mujeres son algo parecido. Da miedo que haya muchas mujeres manejando, entonces hay que mandarlas de nuevo a que laven los platos, no sea cuestión de que se agranden. Notemos que hoy hay muchas mujeres manejando y ya esos gritos no son tan comunes, aunque se siguen manejando estereotipos acerca de lo mal que manejamos las mujeres, cuando en realidad los que tienen más accidentes de tránsito son los varones, estadísticamente hablando. Algo así ocurre también con el tema de hablar. Se dice que hablamos mucho, cuando en realidad los estudios científicos muestran que los que más hablan son los varones. Entonces, ante el ejercicio de la libertad y del liderazgo de las mujeres, siempre surgen reacciones contrarias, movimientos reaccionarios, literalmente reaccionarios. Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos. El apóstol Pablo y sus discípulos, algunos de los cuales escribieron cartas en su nombre, seguramente se sintieron tironeados por el hecho de que en el movimiento de Jesús surgieran tantas mujeres, líderes y protagonistas. Por un lado tenían maestras y colegas como Febe o Priscila, y líderes eclesiales como Ninfa y Lidia. Y estas mujeres eran indispensables para su ministerio. Por el otro, temían que la cuestión de la libertad en Cristo se les fuera de las manos y que estas mujeres escandalizaran a la sociedad, a la gente bien, sobre todo, con su vocación de hablar, predicar, opinar, liderar y transformar las relaciones. Y esto nos lleva a la pregunta, bueno, ¿y qué hacemos con Pablo entonces? ¿Qué hacemos con Pablo? ¿Qué hacemos con los pasajes paulinos literalmente reaccionarios que se usan para acallarnos, para sujetarnos? Vamos a un problema de hermenéutica o de interpretación. Ahora, como saben los que me conocen y las que me conocen, yo lo quiero mucho a Pablo y escribí un libro sobre Gálatas. Estoy en diálogo con él, por así decirlo, le presto atención, pero lo hago un poco desde la perspectiva de Priscila, de Junia, de Ninfa o de Lidia. O como en el libro del Satame, ¿se acuerdan? Que las mujeres en el movimiento de Jesús, que escribe desde la voz de Lidia. Yo lo leo como compañero en el camino, como hermano, como ejemplo de vida, en muchos sentidos, pero no como una voz infalible ni caída del cielo. Como él mismo nos va mostrando, es un ser humano con debilidades, con dones, con contradicciones, aciertos, errores, utilizado por Dios. Hay veces que está más lúcido que otras. Hay veces que se trasluce en lo que él dice claramente el Espíritu de Jesús. Y hay otras veces que se ofusca
y que él mismo dice que lo que recomienda viene de él mismo y no necesariamente del Espíritu, como por ejemplo en 1 Corintios 7:25. Es decir, que Pablo nos da pie para leerlo con discernimiento, para leerlo a él mismo con discernimiento. Nuestra tarea siempre en la Biblia, y en el caso de Pablo específicamente, es buscar al mejor Pablo, el Pablo más cercano a Jesús, el Pablo que está cerca del corazón del Evangelio, y desde allí evaluar al peor Pablo, al Pablo que por el motivo que fuere no nos está ayudando a encontrar el camino de proseguimiento de Jesús en nuestros contextos. Entonces, por decirlo de algún modo, leemos las epístolas paulinas con Pablo contra Pablo, con Pablo contra Pablo. Cuando se usan los textos de Pablo de manera descontextualizada para tratar de oprimir o manejar a las mujeres o sujetarnos, es una señal que algo anda muy mal en la interpretación. El criterio para discernir no es y no puede ser una frase suelta que Pablo o alguno de sus seguidores, sus discípulos posteriores que escriben en su nombre, haya dicho o escrito, sino que eso que se haya dicho o escrito sea consecuente con el Evangelio de Jesús, con el camino de Jesús, con la forma de ser de Dios que Jesús manifiesta y el Espíritu actualiza. Con toda honestidad, Pablo mismo admite la posibilidad de que él a veces se equivoca y que pueden darse distorsiones de lo que él haya dicho, inclusive con las mejores intenciones del mundo. Por eso acota con su habitual vigor, inclusive si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente al que recibieron, sea anatema, sea maldito. Gálatas 1:8. Entonces, este principio hermenéutico o de interpretación es fundamental. No importa cuáles sean los mensajeros humanos o divinos que dicen representar a Dios, cuán sofisticados sean sus videos de YouTube o de TikTok, cuán empaquetadas sus enseñanzas, cuán certeras sus palabras, tenemos que discernir si ese mensaje realmente es consecuente con el camino de Jesús. Todo lo que no sea consecuente con el Evangelio de la libertad, Pablo mismo nos da permiso a rechazarlo. De hecho, nos urge y nos exige que lo hagamos. Caiga quien caiga. Él mismo nos habilita, si hiciere falta, a argumentar con él en contra de él, con Pablo contra Pablo. Ahora, dicho de otro modo, si la teología paulina o deuteropaulina se tornara tóxica o si se usara de modos perniciosos, Pablo mismo nos pediría que la rechazáramos de cuajo. Obviamente Pablo en este texto que yo les citaba, Gálatas 1:8, está hablando retóricamente, no piensa que él va a ser un problema. Pero el hecho es que a través de los siglos lo ha sido, y también lo ha sido la teología de los que lo siguieron después o los que afirmaron que ellos estaban en el camino de Pablo, escribiendo textos como las epístolas pastorales. Entonces, como él mismo nos enseña, nadie fuera de Dios es infalible. Él tampoco, ni Pedro, ni Pablo, ni los pilares de la iglesia, ni los ángeles del cielo, nadie. Todo discurso sobre Dios, toda enseñanza religiosa, venga de quien venga, requiere del discernimiento, de la interpretación. Entonces, no tenemos que enredarnos en frases paulinas sueltas. No tenemos que enredarnos ni dejarnos enredar con frases paulinas sueltas. Me refiero a esas frases sueltas en las que se parece descartarse el liderazgo de las mujeres en la iglesia. Sugiero que la gente que subraya y justifica como paulina la postura de que se callen las mujeres en la iglesia se mire un poco al espejo y se pregunte por qué entonces no toma igualmente en serio lo que dice Pablo en Gálatas 5:12. Ojalá se mutilasen los que perturban.
Jamás he escuchado sermones que pregonen que los varones legalistas dentro de la congregación se castren. Y de hecho me parece bien que no se predique semejante cosa. Pero ojo, ley pareja para todos entonces. Si van a entender lo que dice Pablo tan clara y tajantemente en Gálatas 5:12, como una estrategia retórica muy particular, en un contexto específico, que no se aplica en todos los tiempos, ni en todas las iglesias, ni con todos los varones, hagan lo mismo con 1 Corintios 14:34, que es una posible interpolación posterior de todas maneras, pero digamos que Pablo la haya escrito. No hagamos de ese texto, que es el que dice que nos callemos y nos sujetemos, una ley inamovible, sabiendo que en su práctica ministerial, en la práctica, en el camino de Jesús, Pablo aprendió de Priscila, trabajó de hombro a hombro con Febe, consideró apóstol a Junia y promovió a líderes eclesiales como Lidia. Estamos hablando al fin y al cabo de un hombre que, además, descartando una identidad de género rígida, se presenta a sí mismo como madre en Gálatas 4:19-20. O sea que hay una flexibilidad epistemológica también por ese lado que habría que analizar más en la segunda parte de la epístola a los Gálatas. Las mujeres entonces fueron y fuimos líderes en el movimiento de Jesús antes de Pablo, durante el ministerio de Pablo y después de Pablo hasta hoy. Quiero entonces pasar a una lectura de otro texto difícil desde nuestra actual situación de cuarentena, es decir, desde la vivencia del COVID-19. ¿Por qué? Porque esto tiene implicancias muy concretas para las mujeres en nuestras comunidades, para muchas mujeres hoy. Estuve releyendo la primera epístola de Pedro, que es una carta escrita a comunidades del Asia Menor que estaban sufriendo presiones sociopolíticas extremas. Tal vez hayan sido estas mismas persecuciones del emperador Trajano, de las que hacíamos referencia cuando hablábamos de la carta de Plinio el Joven, que Trajano fue emperador del 97 al 117. Entonces, Pedro, esta epístola de Pedro, que probablemente no haya sido escrita por el apóstol Pedro, pero haya recogido la tradición del Petrina, la tradición del apóstol Pedro, en el capítulo 3 contiene unos consejos para las mujeres que son bastante desalentadores. Bajar la cabeza, subordinarse a los esposos, tratar de no llamar la atención, decir que las mujeres de la Biblia hebrea se supone que habían obedecido a sus maridos y así sucesivamente, ¿no? Parece a primera vista un manual de sometimiento al patriarcado, con exhortaciones dirigidas a las mujeres al estilo de las exhortaciones de la antigüedad clásica y judía helénica, como en Aristóteles, en Filón o en Josefo. Sin embargo, la realidad del coronavirus actual, con la consiguiente explosión de violencia doméstica, porque en la cuarentena, al estar encerrados, resurge o se endurece la violencia doméstica, esta realidad me ha permitido entender que se puede leer esta epístola de Primera de Pedro desde un ángulo diferente. Podemos entender estas sugerencias no como un ideal de vida matrimonial, sino como una especie de lista de posibles modos de sobrevivir a corto plazo en el encierro en momentos de asimetría y de sometimiento a estructuras injustas. Estas son estrategias que toda mujer en peligro reconoce, mujeres viviendo en situaciones de peligro de violencia doméstica, y no son saludables para nadie a largo plazo, porque las relaciones de sometimiento y de subordinación en la pareja llevan a la violencia psicológica y muchas veces física. Pero indirectamente reconocen que una mujer expuesta a una situación de pareja violenta tiene que
como primera medida, tratar de sobrevivir, ¿no? Una de las organizaciones acá de esta zona donde vivo, que apoya a las mujeres en situación de riesgo, sacó hace poco un escrito acerca de cómo sobrevivir a la cuarentena en convivencia con un abusador. Sugiere, por ejemplo, aprovechar para usar el baño o estar en la cocina cuando la pareja violenta se está distrayendo con alguna actividad o está durmiendo. Pues tanto la cocina como el baño son espacios altamente peligrosos que contienen muchos objetos que pueden ser utilizados como armas de agresión. Agrega que conviene ubicarse siempre en lo posible cerca de una puerta para poder escaparse. Recuerda que conviene pedirle a los vecinos que llamen a la policía si escuchan gritos u otros signos de violencia. Enseña a analizar los patrones de conducta del abusador para evitar entrar en ciclos que desencadenan sus actos violentos. Sugiere que los niños tengan programados en sus celulares números para llamar si su madre dice una palabra clave que hayan designado como código, ¿no? Código de emergencia. Ahora, todas estas medidas son tácticas de supervivencia que pueden salvar vidas, pero no son descripciones de la vida ideal en pareja o en familia. Y algo así me parece que provee el código de conducta de Primera Pedro. Lo notable es que, leído desde la vivencia de las mujeres atrapadas en la casa con sus abusadores por la pandemia, el texto de Primera Pedro agrega un par de indicios que apuntan a la vida más allá de la cuarentena. Dicho de otro modo, más allá de la situación de riesgo inmediata. En primer lugar, el objetivo no debe ser que esta situación límite doméstica de subordinación a la fuerza bruta se extienda indefinidamente, sino que la esperanza es que las mujeres en situación de riesgo lleguen a disfrutar de un espacio de vida en el que no tengan que temer intimidación alguna. Cito a 1 Pedro 3:6. En segundo lugar, el texto pone en claro que los varones que no puedan reconocer que las mujeres somos coherederas de la gracia, carecen de las condiciones necesarias para relacionarse genuinamente con Dios. El texto le pide a los varones que dejen de lado la fuerza bruta. De lo contrario, dice, sus oraciones serán impedidas. 1 de Pedro 3:7. Al parecer, según esta epístola, para Dios, la lógica violenta y patriarcal es un estorbo al vínculo con Dios. Dicho de otra manera, es pecado. Y pide y exige una transformación a la manera de Jesús. Lo que descubrimos en 1 Pedro entonces es una serie de indicaciones para sobrevivir en situación extrema, pero también descubrimos la esperanza de que se pueda salir de esa situación y construir relaciones desde otra lógica de poder y de relacionamiento desde la libertad que caracteriza al Espíritu de Dios. La teología de esta epístola quiso responder bien o mal a una situación extrema. Es una teología contextual, nada más y nada menos. Ahora, el problema es que la Iglesia, a través de los siglos, muchas veces ha querido naturalizar la subordinación como si fuera el espacio normal y natural para las mujeres dentro de una relación de pareja heterosexual. Y a eso yo lo llamo el encuarentamiento de las mujeres en la historia de la Iglesia. Es como que nos meten en una cuarentena perpetua. Nos hacinan en situaciones límites que luego se naturalizan y se justifican piadosamente. Es el volver a la cocina, que no reconoce que las papas queman, que la cocina, al igual que todo espacio doméstico, se torna peligrosa y deshumanizante cuando prevalece en ella la lógica de la violencia. Entonces, la cuarentena simbólica de las mujeres que se torna permanente es una especie de cautiverio babilónico de la Iglesia, apoyado de las mujeres, apoyado en una lectura parcial y nociva del Nuevo Testamento, y que le hace mucho daño a las iglesias, porque socava la buena noticia del Evangelio de Jesús.
Y les hace mal específicamente a muchas mujeres concretas cuando naturalizamos, justificamos, invisibilizamos las asimetrías de género con sus consiguientes violencias psicológicas y físicas. Así es entonces que la epístola de 1 Pedro nos puede proveer elementos teológicos para repensar nuestros principios hermenéuticos, nuestros principios de interpretación, desde la realidad material de las mujeres que sufren de violencia en situación de cuarentena. Los textos bíblicos prescriptivos, estos consejos que aparecen en las epístolas paulinas y generales, cuando pretenden responder a situación de crisis extrema, no deben tomarse como normas obligatorias o normas imperativas para todo tiempo y lugar. No deben tomarse como ideales de vida. Son sugerencias para sobrevivir a corto plazo, no guías para vivir a largo plazo. Pensar lo contrario es obligar a las mujeres a vivir en cuarentenadas de por vida. Y eso se opone a la buena noticia del Evangelio de Jesús y a la vida abundante que se promete que podemos vivir desde ahora. En segundo lugar, debemos tomar en cuenta de que si los varones en las iglesias no toman en serio el hecho de que las mujeres somos coherederas de la gracia y para Dios no somos menos, sino que fuimos creadas en igualdad, su espiritualidad, la espiritualidad de los varones, va a sufrir, se va a desdibujar. El encuarentamiento permanente de los dones, de las contribuciones, de la imagen plena de Dios, de las mujeres, perjudica a todo el pueblo de Dios. Obstaculiza las oraciones, según 1 de Pedro, de quienes a primera vista parecieran beneficiarse de la asimetría de género. Y pienso en este sentido en un principio hermenéutico que siempre lo tengo en mente, que nos dejó nada más y nada menos que Agustín, que es otro personaje complejo en cuanto a su relación con las mujeres, que lo podemos dejar para otra vez, ¿no? Pero en sus confesiones dice algo muy importante. Toda interpretación que realce el doble mandamiento del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, es legítima. Mientras las interpretaciones que realzan lo contrario terminan por tratar a Dios como un mentiroso. O como dice también Agustín en su tratado de doctrina cristiana, el que juzga haber entendido las divinas escrituras o alguna parte de ellas, y con esta inteligencia no edifica el doble amor de Dios y del prójimo, aún no las entendió. Entonces me parece muy bien priorizar este principio en los tiempos que corren. Y por último, a ver cómo andamos de tiempo, si no están muy exhaustas, lo podemos dejar ahí si quieren, o tengo un punto más, ustedes dirán, a ver, díganme cómo están. Me parece que sí. ¿Cómo? Yo digo no escucho. ¿Sigo? Sí, seguimos. Sí, bueno, Sí, un punto más. Bueno, un punto más. Qué aguante que tienen, por el amor de Dios, les felicito. Bueno, a ver. Quiero volver al final, a esa última diapositiva, que son las mujeres frente a la tumba vacía. Ahora, en esta charla yo no he mencionado mucho a las mujeres que andaban con Jesús, se habrán dado cuenta, me volqué más hacia las mujeres en la iglesia primitiva, en parte porque hay un paralelo entre muchas de estas mujeres que no los conocían a Jesús personalmente con nosotras, ¿no? Y porque son los textos que se citan muchas veces para justificar una postura patriarcal. Pero son muy importantes también las mujeres que andaban con Jesús. Es interesante que en general no son los 4 evangelios los que se usan para justificar la opresión de las mujeres. Y quiero entonces concluir con los evangelios. El relato de la resurrección
empieza con, ustedes saben, unas cuantas mujeres frente a una tumba vacía. Tenemos muy grabada en la memoria y en las vivencias colectivas el trauma de los desaparecidos y de las desaparecidas en nuestros países. Esto no ocurrió solamente en la Argentina de la última dictadura, sino que en muchos otros países, y sigue ocurriendo ahora con las muertas de Juárez en México. En Ciudad Juárez desaparecen mujeres, cito un texto de Nuestras hijas de regreso a casa. En Ciudad Juárez desaparecen mujeres y no se vuelve a saber más de ellas, a menos que sus raptores decidan hacer aparecer sus cuerpos sin vida y con evidencias claras de haber sido brutalmente torturadas y asesinadas, violadas de manera tumultuaria y arrancadas partes de sus cuerpos o quemadas. Cierro la cita. También desaparecen sin rastros muchos inmigrantes indocumentados, mexicanos y centroamericanos, en el desierto de Arizona o de California. Y en todos estos casos, lo que quisieran las abuelas, las tías, las madres, las compañeras, las amigas de los desaparecidos y de las desaparecidas es el retorno con vida de los suyos y de las suyas. Y si eso no fuera posible, por lo menos quisieran un cuerpo para lavar, perfumar, vestir, abrazar y velar antes de enterrarlo. Como dice una de las mamás de los desaparecidos de frontera, los llamados desaparecidos de las fronteras, que son personas que iban a cruzar el desierto para llegar al norte y nunca más se supo de ellos, ¿no? Esta mujer, que se llama María, como tantas mujeres de nuestros países, dice: sigo teniendo la esperanza que alguien va a tocar la puerta y que será él, que es mi hijo y ha regresado. Pero de su hijo, que fue visto por última vez en el desierto de Arizona en septiembre del 2003, no hay rastros. Estas mujeres latinoamericanas saben lo que significa toparse con una tumba vacía. En el Evangelio de Marcos, el domingo, a primera hora, ese domingo de Pascua, lo primero que hace María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé es ir a comprar especies aromáticas para ungir el cuerpo de su maestro y amigo, en Marcos 16, 1 y 2. Mateo también nos pinta la escena de María Magdalena y la otra María, cuál de las muchas Marías no nos dice, que el domingo muy temprano se acercan al sepulcro, Mateo 28, 1. Lucas habla de las mujeres que habían venido con él desde Galilea, Lucas 23, 55, y algunas otras mujeres con ellas, Lucas 24, 1, y que se encaminan a la tumba con sus especies aromáticas. Vamos sumando la impresión de que en realidad eran unas cuantas las que se juntaron para velarlo ese domingo bien tempranito. El problema es que nos tropezamos con el obstáculo de que los redactores de este texto, presumiblemente varones, que anotaron la tradición acerca de ese domingo de resurrección, no se molestaron en aprender de memoria los nombres de estas mujeres. Eran unas cuantas Marías, Magdalena, la otra María, las demás con ellas, lo mismo daba. De hecho, es inusual que los redactores de los evangelios se molesten en recordar los nombres de las mujeres. Yo valoro que Pablo hable de las mujeres en Romanos 16 por el nombre, pero en los evangelios a veces no se menciona el nombre de la mujer en cuestión. Hablamos de la samaritana, de la cananea, de algunas otras mujeres. Se confunden María de Betania, María Magdalena, las otras Marías. Nunca terminamos de saber si eran una o dos las muchachas de pelo largo que ante la incomprensión de los discípulos varones ungieron a Jesús como el Mesías sufriente, justo antes de su muerte. Pero estas mujeres, como tantas mujeres hoy, madres, abuelas, tías, hijas, hermanas, amigas, esa mañana se toparon con el vacío existencial de una tumba vacía. Cito de Lucas 24:3. Entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y ese descubrimiento las dejó perplejas, turbadas y asustadas. Por lo que se desprende de esos relatos, tuvieron poco tiempo para procesar la información o para tratar de interpretarla.
pues se suceden los hechos de manera vertiginosa, confusa y hasta contradictoria. Leemos acerca de la aparición de unos mensajeros de Dios con vestiduras resplandecientes en Lucas 24:4. Leemos acerca de un joven vestido de blanco sentado a la derecha del sepulcro, Marcos 16:5, de un terremoto y la presencia de un ángel con aspecto de relámpago, Mateo 28:2 y 3. Lo importante recalcar es que ante el vacío existencial y el dolor de estas mujeres, las huestes celestiales y hasta el mismo cosmos parecen estremecerse y congojarse. A Dios le importa profundamente el dolor de las mujeres. Y en ese hecho ya tenemos el dejo de una buena noticia. Marcos pinta gráficamente el temblor y el espanto de las mujeres que huyen del lugar, con mucho miedo, en silencio. Por lo visto, él no le tuvo miedo al temor de las mujeres que habían visto la tumba vacía, pero todavía no se habían encontrado con el resucitado. Deja que ese hecho hable por sí mismo, de manera que abre un espacio en que todas las mujeres que tienen que lidiar con la muerte y el temor de que sus seres queridos puedan descansar y sentirse comprendidas. No todo se resuelve rápido. Hay dolores y miedos que son profundos y que tenemos que reconocer, que tenemos que dar tiempo. No obstante, la historia de ese domingo no termina con el horror ni con el espanto. Ocurre algo más que las transforma, que les quita el miedo y las convierte en mujeres que persisten en anunciar las buenas nuevas de la resurrección. Aunque sus compañeros, amigos y parientes varones no quieran creer lo que dicen, aunque las acusen, como suele ocurrir cuando se dicen cosas que no se conforman con el sentido común patriarcal, las acusan de hablar locuras. Lucas 24:11. Estas mujeres recuperan el cuerpo del muerto que buscaban, pero lo recuperan de una manera inesperada. Puesto de pie, transformado por el espíritu de la vida, listo para seguir por el camino de la gracia, la justicia y la no violencia. Ya no un ángel, sino Jesús mismo les sale al encuentro y las saluda. Entonces, les cito, entonces Jesús les dijo, no teman, no teman, vayan y den las buenas nuevas a mis hermanos. Mateo 28:9 y 10. Y ellas lo hacen. Como las madres de Juárez hoy y tantas otras a través de la historia saben de la crucifixión, pero no se quedan con eso. Se lanzan a la vida nuevamente y nos instan a través de su ejemplo, que recordamos cada Pascua, nos instan a que nos unamos a la rebelión contra la injusticia y contra la muerte. Jesús dijo, no teman, vayan y anuncien. Así que es imposible que las mujeres en el movimiento de Jesús nos callemos la boca, ni nos sujetemos a la violencia del pacto patriarcal, a su falta de imaginación, sus horizontes reaccionarios. Jesús mismo nos manda a hablar. Es imposible que las mujeres en el seguimiento de Jesús nos subordinemos. La fuerza de la resurrección nos impulsa a vivir en libertad y en igualdad, sin temor de nada, ni siquiera de la muerte. Así que la respuesta a la pregunta retórica, sujetas y calladas en la congregación, es contundente, no, para nada. Muchas gracias.